Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Qué alegría estar con ustedes, saludarlos a través de un día tan importante como es el Día de Acción de Gracias. Todos los cristianos tenemos o debemos de tener en nosotros este sentimiento muy a flor de piel, siempre dar gracias a Dios. Y antes de cualquier cosa, en primer lugar, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 1:4, doy gracias a Dios siempre por vosotros. No quiero unirme al mismo sentimiento del apóstol Pablo y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, empezando por la congregación, por la familia, porque incondicionalmente hemos estado muy pendientes de todo este proceso que hemos estado pasando en medio de esta pandemia. Dios ha sido fiel y ustedes han sido muy fieles también. Su flexibilidad, su incondicionalidad también de estar siempre ajustándonos a los cambios que hemos estado haciendo por razón de esta pandemia, nos ha dado a nosotros la tranquilidad de poder continuar adelante. Gracias, hermanos. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la congregación. Doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Doy gracias a Dios por la familia. Hay razones muy grandes, aunque hemos tenido pérdidas lamentables, seres que hemos aprendido a amar, personas que han estado directa o indirectamente con nosotros, pero aún así, en medio de todas esas pérdidas, no hay reclamos para Dios, sino agradecimiento. Amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pequeño bosquejo en unos cuantos minutos que quiero compartir con ustedes. Usted tiene la opción de poner este video, en cualquier momento que usted lo desee. Si lo quiere poner antes de usted celebrar esa reunión en familia, esa cena con la familia, pues está en sus opciones hacerlo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en medio de cualquier crisis, en cualquier circunstancia, en cualquier proceso, sea doloroso, sea de satisfacción, nosotros hemos aprendido a darle gracias a Dios, porque a través de la gratitud uno obtiene esta victoria a través de Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay cabos desatados. En Cristo Jesús no hay riesgos. En Cristo Jesús siempre nosotros obtenemos ganancia y bendición. Jesucristo nos enseñó a ser agradecidos. Él, antes de ofrecer su vida en sacrificio, cuando estaba con sus discípulos en lo que conocemos como la última cena o la cena del Señor, dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 22, que Jesús tomó la copa y dio gracias. Y también dice que tomó el pan y dio gracias. La gratitud a nosotros nos abre puertas muy grandes en cualquier área, en tu trabajo, en tu relación familiar, en tu relación de matrimonio. La gratitud es muy, muy importante. Siempre, no solamente porque el día de hoy sea un día de darle gracias a Dios, lo tengamos que hacer una vez al año. No, eso debe ser una práctica diaria y constante. El Señor Jesucristo también ahí en la multiplicación de lo que conocemos, la multiplicación de los panes y los peces, antes de tomar esos 5 panes y 2 peces, dice la palabra de Dios que tomó Jesús aquellos panes y dio gracias, y posteriormente los dio a sus discípulos, y sus discípulos lo dieron a la multitud. Y esa es la forma de cómo Dios nos muestra que en la gratitud hay abundancia, hay multiplicación. Tengo en mi bosquejo que yo quiero compartir pequeño con ustedes, ahí en Esdras capítulo 3, verso 10, quiero leer estos 4 versos que están aquí antes de concluir el capítulo 3 y compartir con ustedes algo que considero está muy importante aquí en esta lectura. Dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas y con trompetas,
y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según las ordenanzas que David el rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Dios. Quiero resaltar esta parte cuando los cimientos se estaban poniendo de la reconstrucción del templo. Dice que cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, daban gracias a Dios, diciendo: porque para siempre Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, los que habían visto funcionar el primer templo en su gloria, la gloria primera del templo, ahora estaban emocionados porque se estaban poniendo los cimientos del templo para reavivar y reactivar las funciones que ellos desempeñaron en ese lugar donde Dios tenía un contacto con la gente, con todos ellos. Hubo un sentimiento de nostalgia. Los ancianos que habían visto esa casa, cuando vieron que se estaban poniendo los cimientos, dice la palabra de Dios, que lloraban en alta voz mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo del clamor de los gritos de alegría a la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Era una mezcla de emociones, de sentimientos, de nostalgia que estaban apoderándose del pueblo en ese momento, porque había gratitud en ellos por el acontecimiento. Dice la palabra: y se oía el ruido hasta lejos. La gratitud tiene esta particularidad, de trascender a muchos. Esto que estaba haciendo era un acontecimiento que aún los vecinos de alrededor de la ciudad se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Era tanta los gritos de alegría, el júbilo, el llanto, esa mezcla de emociones que estaban ahí, que se oía hasta lejos, dice la palabra de Dios. Los que conocemos un poco la historia del pueblo de Israel en este caso, sabemos que el pueblo de Israel vivió en el exilio por 70 años en Babilonia. Posteriormente los medopersas, Ciro conquista a los babilónicos y Ciro da una oportunidad para que el pueblo se regrese. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, verso 64, que se regresaron como 42,000 hombres y 7,000 criados, 200 cantores. Entonces, la cantidad que se regresó eran casi 50,000 personas que se regresaron, y esas 50,000 personas se dedicaron a reconstruir la ciudad que estaba devastada, que estaba caída. Entonces, en medio de esa condición tan deplorable, había alegría, había gozo, porque la alegría, el gozo y la expresión de gratitud no te la debe dar las circunstancias, sean buenas o malas. Debemos de tener nosotros siempre motivos por qué darle gracias a Dios. Y creo, hermanos amados, que en medio de esta pandemia no ha habido personas que no hayan experimentado directa o indirectamente la pérdida o el sufrimiento por lo que esta pandemia ha ocasionado en el mundo entero. Y es a veces triste recordarlo, quedan esos sentimientos como quedaban en los sentimientos en el corazón de esta gente que regresó a Jerusalén después de 70 años. Y yo veo a estos que menciona el verso 11, el verso 12, dice que estaban ahí muchos sacerdotes, levitas y jefes de las casas paternas, o sea, ancianos, hombres que salieron, que estaban jóvenes en el tiempo que ellos les tocó ver en la gloria de la primera casa, y que ahora regresaban después de 70 años. Y si nosotros evaluamos, pues bueno, 70 años de exilio y posiblemente unos 10, 12, 15, 20 años
Ya eran hombres que superaban los 80, 90 y posiblemente 100 años. Y eso no les quitó el sentimiento del regocijo, el sentimiento de ser agradecido. Es algo que nunca se debe apartar de nosotros. Dice la Biblia que cuando estas personas mayores, los patriarcas que habían visto, que habían estado, que habían participado en la gloria del primer templo, estaban muy emocionados porque se estaban poniendo los cimientos del segundo templo, de la reconstrucción del templo. Y dice que lloraron grandemente, lloraron en alta voz y muchos daban grandes gritos de alegría. La gratitud se expresa de muchas maneras y nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. No debe haber reclamos para Dios de ninguna manera, siempre debemos ser agradecidos. Y digo esto, hermanos, porque posiblemente nos estén viendo personas adultas que pueden contar una historia de las glorias primeras que tuvieron en su juventud y que a pesar de que hayan vivido una vida como la hayan vivido, hay un momento memorable en este punto de la historia, de la vida. Un acontecimiento histórico estamos viviendo como un acontecimiento histórico estaba viviendo el pueblo de Israel cuando regresó del exilio. Un acontecimiento que tiene la particularidad de ocurrir cada 100 años, una pandemia. Y esta pandemia nos ha llevado a muchos, los ha llevado, mejor dicho, a muchos a deprimirse, a divorciarse, a morir, a suicidarse, a caer en depresión. Pero hermanos, tú y yo, nosotros estamos ahora en este momento en un hogar posiblemente con tus seres queridos, con esa persona que amas, con esa persona que decidieron reunirse en esta oportunidad y darle gracias a Dios aún por las pérdidas, darle gracias a Dios aún por la falta de trabajo, darle gracias a Dios aún por la falta de economía, de salud, qué sé yo. Aquí no había otro factor que fuera el vínculo que nosotros tenemos en el área espiritual que motivó al pueblo de Israel a darle gracias a Dios, porque era un asunto de una conexión con Dios, el templo y nosotros. Ahora nosotros pues tenemos la oportunidad de, en forma alegórica, como aquí lo menciona, dice porque se ponían los cimientos de la casa de Jehová. La gratitud pone cimientos fuertes, la gratitud trasciende a las generaciones. Si tú eres una persona agradecida, como lo fueron estos ancianos, que fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de expresar esta gratitud, esta alegría, este llanto, estos gritos de júbilo, y esto fue un aspecto que contagió a otros, y fue tanta la alegría que dice que los escuchaban de lejos porque se ponían los cimientos de la casa del Señor. La gratitud pone cimientos fuertes y yo te insto en esta oportunidad a que tú agradezcas a Dios. Estás allí en familia, estás por compartir el pan con alguien más. ¿Por qué no le damos gracias a Dios en estos momentos? Gracias a Dios nuevamente por cada uno de ustedes, los que fielmente se conectan a nuestras transmisiones. Les agradecemos, nos inspira mucho y nos motiva mucho escuchar siempre ese mensajito de gracias, esas cosas que se usan, ¿verdad? El like. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es una bendición. Saludos a nuestras familias también y les deseamos un excelente día de acción de gracias. ¿Por qué no oramos juntos y le damos gracias a Dios por todas sus misericordias? Padre, en estos momentos posiblemente hay una familia reunida a la mesa. En esos momentos posiblemente, Señor Jesús, haya una persona solamente sola en su casa. Posiblemente está ahí sentado con un plato dispuesto a cenar para darte gracias. Nosotros siempre tenemos esa costumbre de no solamente darte gracias nosotros como tú nos enseñaste a través, Señor, antes de ofrecer tu vida en sacrificio. Cuando estabas celebrando la Pascua con tus discípulos, diste gracias porque te ibas a ofrecer en sacrificio. Qué impresionante tu expresión, qué impresionante tu ejemplo de enseñarnos a nosotros a dar gracias
aun cuando enfrentamos momentos difíciles. Cuando multiplicaste aquel pan, Señor, diste gracias porque sabemos que aún en la expresión de gratitud hay multiplicación, aún en la gratitud hay provisión de parte tuya, porque todo es tuyo y todo depende de ti. En esta oportunidad te damos gracias. Gracias por el pan que está puesto en la mesa. Gracias por la oportunidad de reunirnos en familia. Gracias por la oportunidad de reunirnos como congregación también. Estamos muy agradecidos contigo. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Como este pueblo, Señor, te cantaba, te alababa y te daba gracias, también este pueblo, esta congregación, te alaba, te canta y te da gracias. Gracias por todo. Gracias sean dadas a Cristo Jesús, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Esa es la victoria que vence al mundo. La gratitud, nuestra fe. Gloria al Señor Jesús. Ánimo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde adelante en el glorioso nombre de Cristo. Le instamos nuevamente, el domingo físicamente estaremos aquí en el templo, en la parte exterior. Así que, hermanos, creo que son los últimos días que nos quedan de buen clima. Vamos a aprovecharlos al máximo. Y si acaso las cosas se nos complican un poquito más con el clima, seguiremos transmitiendo, seguiremos alimentando, seguiremos cantando, seguiremos alabando y seguiremos dando gracias a Dios por todo. Feliz día de Acción de Gracias. Disfruten mucho este tiempo en familia. Dios les bendiga.